Bien, jóvenes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, tenerlos nuevamente por aquí en esta comunidad académica, la Caverna de David. Jóvenes, hoy tenemos un asunto pendiente. Profesor, ¿cuál es ese asunto pendiente? La resolución de las preguntas de las áreas de filosofía y psicología de la Universidad Nacional del Santa, que se llevó a cabo, jóvenes, el día de ayer, sábado 21 de febrero del presente año 2026. El segundo examen formativo. Bien, entonces, a lo que venimos. Vamos a compartir pantalla para poder ver qué preguntas vinieron específicamente en las áreas ya mencionadas. Además, dar también la más cordial bienvenida a nuestros nuevos integrantes que se han unido a esta comunidad académica. Reciban un cordial saludo y bienvenida aquí de su docente de Filosofía y Psicología, David. Y también a los que todavía no se han suscrito, lo pueden hacer dando clic ahí a la campanita, también para que puedan recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo solucionario de los exámenes y también de las clases. Bien, entonces ustedes ahí pueden visualizar lo que ya se mencionó, el segundo examen formativo 2026-3. ¿Sí? Recordemos que es un ciclo intensivo. Es un ciclo intensivo. ¿Qué significa eso? Significa, jóvenes, que en algunas semanas, como ustedes saben, se han abordado incluso dos o hasta tres temas, ¿no? Pero hemos ido a la par con el Centro Preuniversitario de la Universidad del Santa, con CEPUNS. Muy bien, pregunta 80, jóvenes, del área de filosofía. Arrancamos. Nos dice, un estudiante afirma, veamos qué es lo que afirma. La verdad de una idea, dato clave, vamos a ver. La verdad de una idea depende de su utilidad práctica. ¿Y de qué más? Y de su capacidad para resolver problemas. Ahí está. Esta postura corresponde a la corriente denominada, y ahí están las alternativas. Primero, nos dice que la verdad de una idea, en otras palabras, para que una idea sea verdadera, tiene que ser o tiene que aportarnos consecuencias prácticas. En otras palabras, que nos sea útil para resolver problemas. Repito, para que un conocimiento sea verdadero, nos tiene que servir en un sentido práctico, nos tiene que ser útil para resolver un problema. Profesor, pregunta, ¿y si ese conocimiento que se ha mencionado como una verdad no nos ayuda a resolver un problema? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿A qué conclusión podemos llegar, jóvenes? Que esa idea no es verdadera, que no es verdadera. Porque para que sea verdadera, nos tiene que ser útil para resolver un problema. ¿Qué corriente filosófica sostiene esto? Nada más y nada menos que el pragmatismo. Alternativa C. Y ahí está, jóvenes. El pragmatismo filosófico es una corriente
filosófica, valga la redundancia, que establece que el conocimiento filosófico y científico solo se puede considerar verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Es decir, nos tiene que ser útil para resolver un problema. Ese conocimiento nos tiene que servir para solucionar problemas. Y sólo así será considerado como conocimiento verdadero. Pregunta 81. Nos dice lo siguiente. Para Carlos Marx, la función de la filosofía se aleja de la mera contemplación teórica de la realidad para definirse como una actividad denominada, bueno, tenemos que ver rápidamente, fuera muy breve, qué es lo que propone Marx. Marx hace un comentario muy interesante. Miren lo que dice. Los filósofos solo han interpretado el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Lo que quiere decir, jóvenes, que para Carlos Marx, la filosofía no solamente es un saber teórico, sino tiene que ver con la praxis, con la práctica. Recordemos, recordemos, por ejemplo, a ver, aplicándolo. eh, ¿Por qué hay personas que tienen muchos bienes y otras no tienen tantos bienes? ¿Por qué hay diferencias de clases sociales? ¿Qué es lo que diría Carlos Marx? Primer punto, va a reflexionar, va a interpretar esa realidad. Y, profesor, pregunta, ¿a qué conclusión llegó Carlos Marx sobre la distinción de clases sociales, ¿no? ¿Por qué un grupo social, valga la redundancia, tiene más bienes, más privilegios, y otra clase más bien carece de esos bienes? No tiene, no posee. Carlos Marx diría, el origen, la causa de esta diferencia de clases sociales es la propiedad privada. La propiedad privada. La propiedad privada sería las empresas, que dicho sea de paso, no todas la poseen, no todos lo tienen. Solamente un cierto tipo de clases, que en su tiempo eran conocidos como los burgueses. Y la otra clase menos privilegiada, los proletarios, no tenían dicha propiedad, pero para poder subsistir tenían que vender lo único que tenían, su fuerza de trabajo. Y según la teoría de la circulación económica, los burgueses, quienes tenían la propiedad privada, a cambio del trabajo de los proletarios, les daba una cantidad de dinero, les pagaba por sus servicios. Pero Marx dice que no se le pagaba del todo. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que tiene su empresa. Vamos a suponer que es una textilería, fabrican todo tipo de prendas, camisas, pantalones, polos. Y este burgués, este empresario que es dueño de su fábrica, de la propiedad privada, contrata a un trabajador
que pertenece a la clase del proletariado. Proletariado. Y le dice que al finalizar el día le va a cancelar 60 nuevos soles, hablando en la moneda aquí de nuestro país, Perú. 60 nuevos soles. Entonces, vamos a suponer que trabaja 8 de la mañana, 8 de la mañana hasta 1 de la tarde, hasta la 1, son 5 horas, y luego vuelve a trabajar de 2 a 6, haciendo un total de 9 horas. Ahora, vamos a suponer que por cada hora, por cada hora de trabajo, este trabajador fabrica un polo, un polo o una camisa. Y ese polo lo venden a 20 nuevos soles. De 8 a 1 hay 5 horas. Quiere decir que va a producir 5 polos, haciendo un total de 100 nuevos soles. Pero faltan todavía las 4 horas restantes de la tarde, en la cual haría 4 polos más. Si cada polo está 20, por 4 serían 80. Conclusión, al término de las 9 horas, ese trabajador, ¿cuántos polos ha fabricado? Lógicamente, 9 polos, haciendo un total de 180 nuevos soles. De esa cantidad, el dueño, el burgués, el dueño de la empresa, va a pagar a este trabajador 60 soles, quedando 120 soles para el dueño. Ahora bien, muchos dirán, pero profesor, él es el dueño, él va a comprar las máquinas, los materiales y todo ello. Pero aún así, diría Marx, el dueño no le paga todo la fuerza de trabajo, de producción que ha hecho el obrero. Supongamos que de los 120 restantes, descontemos 60 soles de materiales. Quedaría 60 soles. Y esos 60 soles va directamente al bolsillo del dueño, es decir, del burgués. Correcto. Ahora bien, supongamos que este dueño, este burgués, tenga 20 trabajadores, ¿no? Es una empresa un tanto pequeña. Si por el trabajador ya obtuvo 20, perdón, 60 soles, multiplica esos 60 soles por 20 trabajadores. ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, los matemáticos. Por cada trabajador obtiene 60 soles de ganancia. Si lo multiplicamos por 20 jóvenes, ¿cuánto sería? Correcto, 1.200 soles al día. Entonces, justamente Marx hace esta interpretación de la realidad. ¿De qué realidad? De la pobreza, porque algunos tienen pocos bienes, viven a las justas, con carencias, y porque otros viven en cierta opulencia, con muchos bienes, con lujos. Y es que Marx dice que el burgués se hace rico a expensas
del trabajo del obrero, porque no le retribuye todo como tal, no le retribuye todo. Y ese algo que no le retribuye se le denomina plusvalía, ¿no? La plusvalía. Entonces, Marx llega a esta conclusión, que el problema, el origen, la causa, radica en la propiedad privada. Porque si no habría propiedad privada, todo sería una igualdad. Todo sería una igualdad. Ahora, cuando Marx interpreta esta realidad, la comprende teóricamente, Marx no se queda con los brazos cruzados, no se queda sin hacer nada. Es decir, no se queda como algo simplemente teórico, no se queda en el aula de clases. Marx dice, sí, ya sabemos cuál es el origen, la raíz que ha ocasionado todo este problema, entonces hay que accionar y hace una revolución para intentar cambiar esa realidad. Entonces, jóvenes, para Marx, la filosofía no solamente es un saber teórico, sino tiene que ver más con una praxis. Por eso es que Marx, con su pensamiento, llevó a muchos hombres en la historia a querer transformar esa realidad de desigualdades de las clases sociales. Tenemos a Lenin en Rusia, a Mao Zedong en la China, al Che Guevara y Fidel Castro en Cuba. Entonces, jóvenes, vuelvo, repito, Marx, una vez que interpretó la realidad, cuál es el origen de por qué surgía eso, inició la revolución. Se forman partidos políticos y se intentan cambiar esa realidad. Es por eso que Marx es muy crítico cuando menciona su frase, ¿no? Los filósofos se han pasado toda la vida interpretando el mundo, pero interpretando el mundo no generamos cambio. La filosofía no tiene que servir para transformar el mundo, para cambiar la realidad, no solamente para comprender, no solamente para entender, sino para transformar esa realidad. Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, acá en la pregunta 81, excelente, la alternativa es la D, la alternativa D. Bien, no se olviden, a ver, la función de la filosofía se aleja de la mera contemplación teórica de la realidad para definirse como una actividad denominada praxis, o sea, práctica para la transformación del mundo, ¿correcto? Esa teoría hay que llevarlo a una praxis, a una práctica, que es transformar el mundo, transformar esa realidad. Por eso es que aquí ustedes pueden notar el signo más, ¿no? Saber teórico más saber práctico. Pregunta 82. Si un filósofo contemporáneo afirma que su labor principal no es descubrir nuevas leyes de la naturaleza, sino limpiar de confusiones el lenguaje. A ver, limpiar de confusiones el lenguaje y precisar el significado
de nuestras ideas. Está aplicando la tesis de jóvenes. ¿Qué filósofo sostenía que la filosofía tiene como finalidad limpiar o esclarecer también, esclarecer las confusiones que se dan en el lenguaje? ¿Cómo se llama, jóvenes, ese filósofo? Que nos dice que la filosofía tiene como finalidad esclarecer, dilucidar, limpiar, aclarar las confusiones del lenguaje. Y de esa manera, obviamente, vamos a precisar el significado de nuestras ideas. Ese filósofo, jóvenes, contemporáneo, está aquí. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Para Wittgenstein, jóvenes, en primer lugar, la filosofía no es una ciencia. Porque recordemos que algunos filósofos, como Aristóteles, por ejemplo, decía que la filosofía es una ciencia teórica que estudia los primeros principios, las primeras causas. Entonces Wittgenstein va a decir, no, para empezar, la filosofía no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no ha llegado a conocimientos objetivos. A diferencia de la ciencia, decía Wittgenstein, si tú le preguntas a un físico, señor físico, la ciencia, ¿a qué conocimientos ha llegado? Este científico físico te va a decir, bueno, puedes leer las obras de Newton sobre la ley de la gravedad, puedes leer también a Albert Einstein, vas a encontrar sobre la teoría de la relatividad, puedes leer a obras de Max Planck, de Noringer. Entonces, Wittgenstein dice que la ciencia ha producido conocimientos objetivos, pero la filosofía como tal no ha llegado a ello. Incluso en su obra cumbre, en el Tractatus Lógico Filosófico, nos dice que la filosofía es algo que está arriba o por abajo de las ciencias, pero no está junto a la ciencia, está por arriba o está por abajo. ¿Correcto, jóvenes? Algo más, algo más que se puede decir aquí. Decíamos que Wittgenstein sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino que más bien es una actividad que consiste o que tiene como finalidad dilucidar, aclarar el lenguaje. ¿Cómo así? Lo que pasa que muchas veces empleamos mal el lenguaje, hacemos un uso incorrecto del lenguaje. Para empezar, Wittgenstein sostiene que el lenguaje es referencial. Referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que con el lenguaje nosotros referimos o hacemos referencia de cosas que están en la realidad. Por ejemplo, si yo veo un objeto que está en la realidad, como, ¿qué voy a decir? Con el lenguaje. Esto es una tarjeta. ¿Se dan cuenta cómo estoy refiriendo? Estoy refiriendo el conocimiento del mundo. En el mundo hay objetos, hay cosas, pero yo estoy refiriendo el conocimiento de las cosas que están en el mundo usando el lenguaje. Estoy diciendo, esto es una tarjeta. Esto, una taza, una cuchara.
Entonces, Wittgenstein dice que nosotros con el lenguaje referimos la realidad, pero Wittgenstein sostiene que hay conceptos que no tienen una realidad objetiva o un conocimiento empírico en la realidad. Por ejemplo, el concepto de Dios. El concepto de Dios, ¿a qué hecho empírico nos lleva? No hay experiencia empírica. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, Dios es bueno, en ese sentido, Wittgenstein diría, eso no lo sabremos porque no tenemos experiencia. Y sin experiencia no puede haber un conocimiento. ¿Me dejo entender, jóvenes? En ese sentido, en ese sentido, Wittgenstein dice, he ahí que radica el problema de muchos filósofos, que ellos manifiestan o realizan proposiciones que no son problemas en realidad, sino son pseudo problemas. Por ejemplo, han intentado reflexionar sobre Dios, pero eso, el concepto de Dios, no guarda una relación con algo empírico, con una experiencia como tal. En este caso, volviendo al caso, si yo digo taza blanca, esta taza es blanca, yo estoy refiriendo que esta taza es blanca porque la estoy viendo. Estoy refiriendo con mi lenguaje algo que existe, que es real en la realidad. Pero cuando decimos Dios, por ejemplo, es bueno o Dios es varón, Wittgenstein dice, eso no podemos encontrarlo en la realidad como tal. Porque un problema, dice Wittgenstein, un problema se puede resolver. Un problema se puede resolver. Pero si hacemos afirmaciones como Dios es bueno o Dios es varón, eso más que ser un problema, dice Wittgenstein, es un pseudo problema, porque nunca vamos a poder resolver. ¿Y por qué? Porque no tenemos experiencia de aquello, no hay experiencia. Y si no hay experiencia, no hay conocimiento. Por eso es que Wittgenstein dice, la filosofía tiene que esclarecer las preposiciones que elaboran los filósofos. Por eso es que la filosofía no ha llegado a un conocimiento objetivo como tal. Porque en lugar de plantearse problemas, se han planteado pseudo problemas. Y todo ello por haber utilizado mal el lenguaje, un uso incorrecto del lenguaje. Entonces, por eso que Wittgenstein, jóvenes, apuesta o define la filosofía como una actividad que consiste en esclarecer las proposiciones del lenguaje. Estoy seguro que si Wittgenstein hubiera visto esa proposición, Dios es bueno, Dios es varón, a ver, un momento, diría Wittgenstein, en primer lugar, esa preposición Dios es varón guarda relación con un acontecimiento empírico, observable. ¿Hay experiencia sobre esa afirmación?
¿Hay experiencia en la realidad sobre esa afirmación que Dios es varón? No hay. Entonces, esa proposición de que Dios es varón no es un problema, es un pseudo, un falso problema. Entonces, jóvenes, en ese sentido, podemos decir que la alternativa de la pregunta 82, donde nos dice que este filósofo contemporáneo afirma que la labor principal de la filosofía es limpiar las confusiones del lenguaje, es Ludwig Wittgenstein, alternativa B. Bien, jóvenes, recordarles, y lo he mencionado en muchos videos anteriores, que mi finalidad es explicarles los conceptos de los filósofos o los autores que estamos viendo. ¿Por qué, jóvenes? Porque de un tiempo para acá nos estamos dando cuenta que la elaboración de las preguntas de la Universidad del Santa, poco a poco, están tomando una forma de una pregunta que evalúa destrezas cognitivas. Es decir, está planteando ya casos, situaciones, casos, para que el estudiante pueda ir reflexionando, analizar antes de dar una respuesta. Para lo cual me parece muy interesante, porque al final necesitamos jóvenes que razonen, que piensen y que no simplemente memoricen. Pregunta 83. Un estudiante de filosofía decide no aceptar como verdad absoluta, ninguna afirmación contenida en un libro, por más antiguo que sea el libro, sometiendo cada enunciado, miren, sometiendo cada enunciado a examen y duda. Este estudiante está ejerciendo principalmente la característica. Esta pregunta tiene que ver con la temática de la actitud filosófica. La actitud filosófica. Todo filósofo, y sobre todo el filósofo que se dedica como tal a esa filosofía académica, va a potenciar ciertas características de esa actitud filosófica. ¿Y cuáles son esas características, profesor? Aquí está. Tenemos la actitud totalizadora, radical, racional, problemática, crítica. Todas estas características ejemplifican muy bien lo que es tener una actitud de un filósofo. Entonces, si me está diciendo que ese estudiante de filosofía no acepta como una verdad absoluta, no acepta como una verdad a rajatabla ninguna afirmación contenida en un libro, por más antiguo que sea este, sino que más bien lo somete a duda, lo cuestiona. ¿Qué características será, jóvenes? Excelente. Miren, aquí la característica, según el texto, es crítica. La característica crítica, ¿a qué hace referencia? Que discute y no acepta las supuestas verdades.
no acepta, así por así, una supuesta verdad absoluta. Por lo tanto, esta característica crítica tiene que ver que no acepta dogmas. Profesor, ¿y qué es un dogma? Es una creencia incuestionable que no se puede refutar, que no puedes contradecir, que no puedes rebatir, que tienes que aceptarlo nomás. Y esta característica crítica de la actitud filosófica justamente tiene que ver con eso, que para los filósofos y sobre todo para la característica crítica, no hay verdades absolutas, no hay dogmas. Por el contrario, todo lo cuestiona. Hay una frase que me parece muy interesante y que la menciona el gran Aristóteles. Y decía lo siguiente: soy amigo de Platón. Platón fue el discípulo, perdón, Platón fue el maestro. Platón fue el maestro de Aristóteles. Pero miren lo que decía Aristóteles. Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Lo que quiere decir, jóvenes, lo que significa que Aristóteles tenía simpatía, respetaba, admiraba a su maestro Platón. Claro que sí, pero Aristóteles no repitió todo lo mismo, igualito que aprendió de Platón. Aristóteles no lo repitió igual. Hubieron cosas, hubieron cosas que las tomó en cuenta de sus enseñanzas y hubieron cosas en la cual Aristóteles no compartía y no estaba de acuerdo. Eso es ser crítico. Muchos confunden ese término crítico, jóvenes, porque piensan que, a ver, se me ocurre, toman un libro sobre filosofía, sobre un autor X, lo leen y dicen, no, este libro no sirve. ¿Y qué dicen? "Ah, qué crítico es, ¿no? Eso no es crítica. Eso no es ser crítico. Crítica viene del griego krinei, krinei. Y krinei significa separar, así como clasificar, seleccionar manzanitas. Entonces, lees el texto y digámoslo así, al clasificar, al seleccionar, ¿qué seleccionas? Lo que tú consideras que es pertinente, lo que consideras que es correcto, y lo demás lo desechas, porque consideras que no es tan relevante, lo falso. Eso es ser crítico. Tiene que ver con una selección. ¿Correcto, jóvenes? Por ejemplo, hay pensamientos, hay textos bíblicos, con lo cual, de forma personal, me parece poderosísimo. Enseñanzas como el amor al prójimo, ¿no? el, el ayudar, pero también hay ciertas enseñanzas con la cual discrepo, ¿no? Me pongo a pensar, hasta dudo. Por ejemplo, se me viene ahorita a la memoria un texto bíblico que está en el libro de Malaquías, capítulo 2 versículo 16 del Antiguo Testamento, donde dice que Dios odia el divorcio. Dios odia, aborrece.
el divorcio. Inmediatamente la primera pregunta que me asalta en la mente es, ¿puede Dios odiar? Un Dios de amor, que su esencia es amor, ¿podrá odiar? Dos, ¿quiere decir Dios que si una persona está en una relación donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay vejación, tiene que permanecer ahí? Es como que Dios le diría, hijito o hijita, tienes que aguantar nomás, porque mi palabra dice, porque mi palabra dice que yo odio, aborrezco el divorcio. Me parece, en primer lugar, incoherente, insostenible, ¿no? Que un Dios que habla de amor, luego me diga en este texto bíblico que odia el divorcio. Y bueno, y que dicho sea además, jóvenes, se sabe que para poder realizar una interpretación bíblica hay que tener conocimiento. No puede hacerlo cualquiera. Es decir, es un mito cuando alguien dice que leer la Biblia y sobre todo interpretarla es fácil. ¿Por qué? Porque para empezar, la Biblia no fue escrita en nuestro idioma tal como lo conocemos ahora en español. Fue escrita en idiomas como hebreo, en el Antiguo Testamento. Y algunas partes, algunos extractos de algunos textos bíblicos en idioma arameo. Y el Nuevo Testamento, donde es Mateo hasta Apocalipsis, fue escrita en el idioma griego. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Para poder entender el significado original del texto bíblico, hay que irnos, obviamente, al idioma original. Porque el castellano es una traducción y muchas veces las traducciones son equívocas, ya sea por factor de conveniencia cultural, denominacional, en fin. Además, hay que conocer otras particularidades, como el contexto social, político, cultural, histórico. Entonces, jóvenes, eh, aceptar nada más una supuesta verdad, entonces ahí sería caer en un dogma, ¿no? Porque las creencias dogmáticas, vale la redundancia, no se puede refutar, no se puede cuestionar. Y si lo haces, muchas veces te van a decir que es una blasfemia, ¿no? Pero noten, interesante. Lamentablemente, lamentablemente hay algunas creencias que se consideran, ¿no?, como dogmas, que no se pueden cuestionar y que hay que aceptarlas por fe. Eso no sucede con el filósofo. El filósofo todo lo cuestiona, se pone a dudar. Y ahora, jóvenes, les pregunto, ¿la ciencia ha avanzado más por personas dogmáticas o por personas críticas que han cuestionado las cosas, que lo han sometido a duda, a prueba? La ciencia más ha avanzado por personas críticas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Copérnico hubiera aceptado a rajatabla lo que decía Ptolomeo? Que el centro, Ptolomeo, ¿qué decía?
que el centro del universo era la Tierra y que los astros orbitan alrededor de la Tierra. ¿Qué hubiera pasado si Copérnico hubiera aceptado esa verdad o esa supuesta verdad como algo absoluto, como algo irrefutable? Pero no, Copérnico dijo que era lo contrario, que es el Sol el centro y que los demás astros, los planetas, orbitan o giran alrededor del Sol. Años más tarde, Galileo Galilei lo va a comprobar con el telescopio, que efectivamente quien estaba al centro no era la Tierra, sino el Sol. ¿Se dan cuenta cómo esta característica crítica ha permitido que la ciencia pudiera avanzar? Por eso, jóvenes, apuesto a que ustedes sean críticos. ¿Será cierto? ¿Será verdad lo que el profesor me está contando? ¿Lo que el profesor nos está enseñando? Porque muchas veces hay gente que son dogmáticas, que todo lo asumen como verdad. Es que te dicen, pero la Biblia lo dice, o el Papa lo dijo, o tal líder lo dijo. Aristóteles nada le pudo haber costado haber dicho, lo dijo mi maestro Platón. Pero miren lo que dice la frase. Soy amigo de Platón, admiro y respeto a mi maestro, pero soy más amigo de la verdad. Lo que quiere decir que Aristóteles era crítico, estaba en la búsqueda de una verdad objetiva. Muy bien, jóvenes. Entonces, evidentemente la pregunta 83 está clarísimo que la característica de la actitud filosófica aquí es crítica, alternativa E. 84 jóvenes. En un contexto, a ver, del origen del hombre, el paso de las explicaciones míticas a las racionales, lo que se conoce como el paso del mito al logos, permitió que la filosofía buscara causas naturales para la existencia. Si aplicamos el carácter radical, miren, si aplicamos el carácter radical de la filosofía a la antropología, el filósofo, ¿qué debe buscar? A ver, jóvenes, ¿qué es lo que busca o en qué consiste la característica radical? Que estudia los fundamentos de la realidad. En otras palabras, se dice radical porque va a la raíz. El filósofo busca la raíz, el fundamento. Justo esto lo decía René Descartes en su libro Los principios de la filosofía, que la filosofía estaría aquí, en la raíz, que a simple vista no se ve, porque cuando uno va, por ejemplo, a un parque, lo primero que puede observar es el tronco, las ramas, la copa, pero por debajo está lo más importante, la raíz. La raíz tiene que ver con el fundamento. Y aquí se encuentra la filosofía. Lo que quiere decir, jóvenes, es que el filósofo busca las causas, el fundamento, el origen. Por ejemplo, Carlos Marx, que abordamos hace instantes, tenía esa característica radical, porque él dijo, a ver, esta realidad que hemos observado, que es la pobreza, la diferencia de clases, ¿a qué se debe? Y Carlos Marx dijo que era por la propiedad privada.
Lo que había originado toda esa distinción de clases y la pobreza era la propiedad privada. Buscó la causa, el fundamento que estaba originando toda esa realidad. Entonces, jóvenes, acá en la pregunta 84, la alternativa es la D. Bien, avanzamos. ¿Qué más, jóvenes? Nos dice, la doctrina difundida por Aristóteles que sostiene que la esencia del hombre es la razón. Se denomina, acá nos están pidiendo cómo se llama esa doctrina, ¿no? Y bueno, lo vamos a colocar, pero te lo voy a explicar brevemente. Esa es una definición clásica que da Aristóteles. La definición clásica que da Aristóteles sobre la naturaleza o la esencia del hombre. Y que para Aristóteles, la esencia del hombre es la razón. Pero tomemos en consideración estos jóvenes. A ver, Aristóteles jóvenes hace una clara distinción entre accidente y esencia. Accidente es lo que puede cambiar, lo que puede cambiar, lo que una cosa puede cambiar y sigue siendo la misma cosa. En cambio, la esencia es aquello que no puede cambiar, porque si cambia, deja de ser lo que es. Si en este momento les pregunto, jóvenes, supongamos que tenemos aquí un pupitre. Si a este pupitre, si a este pupitre, jóvenes, que es de color negro, lo cambiamos de color por un color azul, por ejemplo, les pregunto, ¿seguirá siendo pupitre? Sí. Jóvenes, si a este pupitre, que tiene cuatro patas, le ponemos dos patas más, tiene seis, ¿seguirá siendo pupitre? Sí. Bien. Jóvenes, y si a este pupitre le quitamos el tablero, les pregunto, ¿seguirá siendo un pupitre? Ya no. Por lo tanto, decimos que la esencia del pupitre es el tablero. Es el tablero lo que hace que el pupitre sea pupitre. No es el color, no son las patas, eso es accidente. El accidente son las características que puede cambiar, pero el objeto sigue siendo el mismo. Pero la esencia no puede cambiar, porque si le quitas aquello, ese objeto o sujeto deja de ser lo que es. Si eso lo aplicamos, jóvenes, a un ser humano, ¿cuál será la esencia? ¿Cuál será la esencia? ¿Qué es aquello que si le quitamos al hombre deja de ser un hombre, un humano? Si le quitamos los ojos, ¿seguirá siendo una persona? ¿Seguirá siendo un ser humano? Sí. Si le quitamos un brazo, también. Entonces, ¿qué se le tiene que quitar al hombre para que deje de ser un humano?
Aristóteles, ¿qué diría? La razón. La razón, jóvenes. ¿Correcto? Aquí está, ve. Acá Aristóteles dice, el hombre es un animal político y racional. Racional. Podríamos decir y preguntarnos, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre, el ser humano, es un ser racional? Quiere decir lo siguiente. A ver, les pongo el siguiente ejemplo. Si decimos lo siguiente, todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Aristóteles es un hombre. Conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Excelente. Que Aristóteles es mortal. Claro, jóvenes, porque miren, todos los hombres son mortales. Aristóteles es un hombre. Conclusión, Aristóteles es mortal. ¿Qué diría Aristóteles? ¿Qué diría? Eso que han hecho, a esa conclusión que han llegado, es una inferencia. Por lo tanto, tienen razón. Que, en otras palabras, que el hombre sea un ser racional significa que puede hacer inferencias. Inferencias. Bueno, a ver. Por lo tanto, jóvenes, la alternativa ya está ahí. La doctrina difundida por Aristóteles que sostiene que la esencia del hombre es la razón, se llama la definición clásica que da Aristóteles. Vamos rápidamente a las preguntas del área de psicología. Pregunta 93, jóvenes. Valentina, de 5 años, observa con mucha atención cómo su madre utiliza la brocha y el polvo compacto para maquillarse frente al espejo. Por la tarde, cuando su madre no está, Valentina toma los cosméticos y reproduce los mismos movimientos y gestos que vio realizar a su mamá. Según Albert Bandura, Valentina se encuentra en la fase de qué? Bueno, y del aprendizaje. Jóvenes, tenemos aquí a este gran psicólogo que ya hace algunos años, en el contexto de la pandemia, falleció. No sabemos si fue por COVID, pero es Albert Bandura, el que creó la teoría del aprendizaje social, el cual él dice que el aprendizaje es por observación. Aprendemos por observación, mirando a otros. Entonces, su teoría tiene varios nombres. Teoría del aprendizaje por observación, teoría del aprendizaje por imitación, teoría del aprendizaje por modelamiento. Bien. Incluso vicario también, ¿no? Vicario. Bueno, acá está el experimento que utilizó Are Bandura para demostrar su teoría del aprendizaje social del muñeco bobo, donde niños observaban a un modelo, a un adulto, golpeando a un muñeco, pateándole, diciéndole cosas soeces, con mucha agresión. Y luego estaba otro grupo de niños que no presenciaron este modelo
en el adulto de agresión. Luego, ¿qué se hizo? A este grupo de niños, o a este primer grupo de niños que había visualizado, que había observado el comportamiento agresivo de este modelo, de este adulto que golpeaba al muñeco, cuando ellos estuvieron en el mismo ambiente donde se encontraba este muñeco de nombre Bobo, le comenzaron a dar de patadas, de puñetes, algunos le arrancaron la cabeza, le gritaban, le insultaban, y luego, cuando pusieron al otro grupo de niños que no habían presenciado, que no habían visualizado este comportamiento del adulto, no hicieron tales conductas, lo cual llegó a la conclusión Albert Bandura que los niños aprenden comportamientos, especialmente el de la agresión, observando a modelos adultos que actúan con agresión. Entonces, ¿cómo ocurre este aprendizaje por observación? Hay dos grandes etapas, jóvenes. La etapa de observación y la etapa de ejecución. Ahora bien, la etapa de observación se va a subdividir en dos subetapas. Lo mismo la etapa de ejecución. A ver, en la etapa de observación está el subproceso de atención, que consiste en poner atención a una conducta que realiza un modelo. Por ejemplo, si yo quiero enseñar a cocinar a alguien, por ejemplo, si tuviera un hermano menor, ¿qué le diría? En primer lugar, si yo quiero que él aprenda a cocinar por imitación, primero tiene que observarme. Le diría, quiero que me observes, tomes atención de lo que voy a hacer. Entonces, yo estoy cocinando, él me está observando con mucha atención, luego va a retener todo lo posible, los pasos que he realizado, y va a llegar a la etapa de la ejecución, el cual está formado por el subproceso de la reproducción motora. Quiere decir que él ya observó, ya retuvo, ahora lo va a poner en marcha lo que ha observado y lo que ha retenido. Lo va a ejecutar, va a poner en acción. Y al final, para poder reforzar aún más ese aprendizaje, está el proceso de recompensa. La pregunta nos dice que esta niña de 5 años ha observado con mucha atención a su madre que utiliza la brocha y el polvo para maquillarse. Ahí está, observó con atención. Y dice que por la tarde, cuando su madre no está, Valentina toma los cosméticos y reproduce los movimientos, incluso los gestos. Si ya me está diciendo, jóvenes, que reproduce los movimientos y los gestos que vio realizar a su mamá, es obvio que está en el subproceso o en la etapa de ejecución. Ejecución, alternativa B. Muy bien. Pregunta, jóvenes 94. Nos dice, cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía, ¿nos referimos a qué? Supongamos que antes
Este sujeto no sabía nadar. Ahora, tiempo después, ves que nada muy bien, con estilo, con todo. Ya. Jóvenes, acá es necesario decir lo siguiente y conocer las características del aprendizaje. El aprendizaje, una de sus características es que en todo aprendizaje hay un cambio de conducta. ¿Qué significa eso? Que la persona o el animal realiza acciones o actividades que antes no podía realizar. Por ejemplo, antes Gustavo no sabía nadar. Ahora Gustavo sabe nadar. ¿Hay un cambio? Sí, pero también este cambio es producto de la experiencia. No es que de la nada, por arte de magia, Gustavo aprendió a nadar. Tuvo que, tuvo que realizar un conjunto de acciones. Y esa realización de acciones es experiencia, pues. Lo que luego ha permitido que Gustavo se vuelva un experto en natación. Y además, ese aprendizaje, para que sea considerado como tal, tiene que ser relativamente permanente en el tiempo. No puede decir Gustavo que aprendió a nadar si mañana o pasado mañana ya no sabe cómo hacerlo. No sería aprendizaje. Entonces, cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía, evidentemente hay un cambio de conducta. Pero acá me está diciendo lo siguiente, cuando un sujeto es capaz de realizar actividades que antes no podía, de forma general, el concepto más apropiado que engloba a esta premisa es aprendizaje. Porque el cambio de conducta es una característica del aprendizaje. Está dentro de. Por lo tanto, alternativa C. Hablamos de un aprendizaje. Igual jóvenes, vuelvo y repito, cualquier duda, pregunta que se suscite, que aparezca en tu mente, escríbelo en la caja de comentarios para también yo lo investigue, lo pueda analizar. ¿Correcto, jóvenes? El aprendizaje es activo. Que el estudiante participe, pregunte, refute. Eso es aprendizaje. No es simplemente escuchar y aceptar todo como verdadero, como si fuera un dogma. No, jóvenes. Aquí no hay dogmas. Acá no hay verdades absolutas, a rajatabla, que no se pueden cuestionar, que no se pueden refutar. Así que, jóvenes, siéntanse en la confianza, en la libertad de hacer sus comentarios. Profesor, me parece que la alternativa debe ser la E, la B y la C, ¿no? O profesor, me parece que solamente tiene que ser la B o la D. Hagan sus comentarios, jóvenes, por favor. Así aprendemos mucho más. ¿Correcto? Bien, a ver, avanzamos. Nos dice pregunta 95. Julián está estudiando para su examen de medicina. Mientras lee su libro, tiene la televisión encendida. Está preocupado porque no ha pagado el alquiler y, además, solo ha dormido 3 horas. Al día siguiente, durante el examen, Julián no logra recordar los conceptos de anatomía que leyó, a pesar que pasó la vista por todas las páginas. Según el proceso de la memoria,
el fallo principal de Julián ocurrió en la fase D debido a la presencia de distractores de tipo... A ver, joven, la memoria como tal es un proceso psicológico de tipo cognitivo. ¿Por qué cognitivo? Porque con la memoria podemos obtener y almacenar conocimiento. Sin memoria no habría aprendizaje, porque ¿dónde vas a almacenar todo el conocimiento que vas adquiriendo? Entonces, jóvenes, con la memoria registramos, almacenamos y luego recuperamos la información. Solo que, jóvenes, otros a este primer momento de registro le llaman codificación o fijación incluso. Pero es lo mismo, registrar, codificar. Cuando, por ejemplo, nosotros, jóvenes, se nos presenta muchos estímulos del medio ambiente. Te pregunto, ¿tú captas, registras y seleccionas, o perdón, registras todos los estímulos? Si captas sonido, este, olores, imágenes, todos esos estímulos tú lo ingresas, no. Por lo tanto, en la primera etapa, que es el registro o codificación, tiene que ver con seleccionar la información. Lo que tú quieres que pase a tu mente, a tu cerebro, para que luego se pueda almacenar. Y para hacer eso, para hacer esa selección de cierto tipo de información que quieres que pase, se requiere de la atención, ¿no? Prestar atención. Entonces, si volvemos al texto, jóvenes, al parecer, por ejemplo, esta pregunta me encanta porque es una pregunta tipo DECO, ¿no? Que evalúa destrezas cognitivas, que te hace pensar, ya no solamente memorizar. A ver, solo recordarles que si no hacemos un buen registro, una buena selección de la información, lo que queremos que ingrese, obviamente no va a haber un buen almacenamiento tampoco. O sea, la primera etapa, que es el registro o la codificación, es fundamental. Es fundamental. Porque imagínate que pase todo, sonidos, olores, texturas, imágenes. Ahora, Julián está estudiando para su examen de medicina. Mientras lee, ¿qué es lo que pasa? Tiene la televisión encendida. Miren, primer estímulo del ambiente. Otro, está preocupado porque no ha pagado el alquiler. Otro, podemos inferir que está cansado porque dice que ha dormido solamente 3 horas. Por lo tanto, jóvenes, es lógico que tuvo un problema Julián en la primera etapa de registro o codificación, ¿correcto? Hubo un problema ahí para registrar la información, para permitir realmente qué es o qué tipo de información quiero realmente que pase a mi cabeza para que luego se pueda almacenar correctamente. Por eso le decía, si no hacemos un correcto registro, evidentemente no va a ocurrir el almacenamiento. Ahora, claro, eso también tiene que ver con factores. Algunos ya dicen al ojo la alternativa B, claro, porque vemos cuáles serían los distractores que ha influenciado también en que no haya un correcto registro, una correcta selección de la información. Porque recuerda que para seleccionar la información hay que poner atención. Evidentemente, Julián no colocó atención como tal
porque había ruido de la televisión, estaba preocupado. A ver, el ruido de la televisión es un factor externo, está fuera de él, pero la preocupación es un factor interno, está dentro de él. Y el hecho de sentirse cansado, aunque no me lo diga, pero puedo inferir porque dice que ha dormido 3 horas, está con sueño, es un factor fisiológico. Entonces, jóvenes, todo este problema que ha tenido Julián se va a manifestar evidentemente al momento del examen, ¿no? No logró recordar los conceptos de anatomía que había leído, porque no hubo un correcto registro de la información. Él no seleccionó adecuadamente la información que quería que ingrese para que posteriormente se pueda almacenar correctamente. Repito, para que haya ese correcto registro, ese ingreso, tenemos que seleccionar. No vamos a permitir que entre cualquier información. En su caso tenía que ser información relevante sobre anatomía, pero para ello hay que poner atención, algo que no sucedió. Esa es la razón por la cual no almacenó nada. Y obviamente, si no almacenó nada, ¿qué va a recordar? Por lo tanto, jóvenes, la alternativa acá es alternativa B. El fallo principal de Julián ocurrió en la fase de registro o codificación debido a la presencia de distractores. ¿Qué es lo que no le permitió que él pudiera registrar adecuadamente? ¿Qué es lo que no permitió que pudiera seleccionar la información que él quería que ingrese? El ruido de la televisión, la preocupación, el cansancio. Jóvenes, pregunta 96. ¿En qué fase de la memoria existe conciencia de los datos almacenados? ¿Cómo yo sé que, cómo soy consciente que tengo datos almacenados en mi memoria? Claro, cuando lo recuerdo, cuando lo traigo al presente. Eso se llama evocación. Ahí me di cuenta, ¿no? Jóvenes, la capital de Alemania, profesor, Berlín. Caray. Este, jóvenes, ¿en qué años se convirtió la psicología en ciencia? Profesor, en el año de 1879 por Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Yo ahí me doy cuenta y soy consciente que tengo datos almacenados, pero me doy cuenta porque los estoy evocando, los estoy trayendo al presente, los estoy recordando. Alternativa B, evocación. Evocar es recordar. Jóvenes, pregunta 97. Una madre hace escuchar música instrumental a su hija para estimular su capacidad intelectual. Miren, ¿qué quiere estimular? Su capacidad intelectual. La pregunta es, ¿a qué factor de la inteligencia nos referimos? Hay varios factores, solo que la mayoría más hace hincapié al factor biológico, al factor genético. Es decir, por ejemplo, se me ocurre, si mi papá tiene un cociente intelectual de 130 y mi mamá de 140, lo cual según la normativa sería genio. Entonces, ¿qué dice? Papá genio, mamá genio, hijo genio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen jóvenes? ¿La genética determina 100% de la inteligencia? Porque claro, tú puedes tener a un papá genio y a una mamá genia, con un cociente intelectual de 130, 140. Claro, tú tienes el potencial, la predisposición, tienes el material biológico genético
para ser otro genio. ¿Pero de qué depende? Del factor ambiental. Del factor ambiental. Y cuando hablamos del factor ambiental, hablamos de esas condiciones externas, de la nutrición, la condición socioeconómica, el ambiente familiar. Y si aquí me está diciendo, jóvenes, a ver, si acá me está diciendo, una madre hace escuchar música instrumental a su hija para estimular su capacidad intelectual. La madre, que es parte de la familia es parte del medio ambiente. Por lo tanto, ¿a qué factor de inteligencia nos referimos? Alternativa D, factor ambiental. Jóvenes, pregunta 98. Cuando decimos que un niño está en la fase de egocentrismo cognitivo, y esta pregunta tiene que ver con el tema de inteligencia, específicamente tiene que ver con la teoría del gran Jean Piaget. Y específicamente en qué estadio, profesor, porque son cuatro, ¿sí o no? Son cuatro estadios. Sensorio motriz, preoperacional, operacional y periodo formal. Profesor, ¿en qué fase ocurre el egocentrismo cognitivo? En el preoperacional, de 2 hasta los 6 7 años. Pregunta, profesor, ¿qué es el egocentrismo cognitivo? Que todavía el niño no tiene la maduración cerebral adecuada, suficiente, que le permita ver, pensar o sentir como su otro compañero lo hace. O sea, le cuesta tomar en cuenta la perspectiva del otro, que el otro ve diferente, o que el otro siente diferente, o que el otro piensa diferente. No lo hace por egoísta, lo hace porque su maduración cerebral biológica todavía no está preparada para hacerlo. Si el niño se le presenta una imagen, él piensa que esta imagen lo ven todos. Así el otro niño esté acá, al costado o atrás, lógicamente, el niño que está atrás no va a ver lo que el niño está viendo, porque está atrás. Pero el niño que está acá piensa que el de atrás sí ve lo que él ve. Repito, el niño piensa que el niño que está atrás también puede ver lo que él está viendo aquí. En otras palabras, hay una incapacidad de acoger el punto de vista de los demás. No lo hace por egoísta, lo hace porque todavía la maduración de su cerebro no se lo permite. Recordemos que Jean Piaget apuesta por eso, más por lo biológico. Claro, también por la estimulación del ambiente, lógicamente, pero Piaget le da mucha importancia al factor biológico. La persona, para Piaget, es inteligente desde que nace. Solo hay que darle tiempo. A medida que vaya creciendo, vaya desarrollando, su cerebro también se va a desarrollar. Va a elevar su kit, ¿no? Se va a hacer más de ese cerebro. Y lógicamente, ayudado del ambiente, más se va a potenciar. Entonces, jóvenes, el egocentrismo cognitivo consistiría en la incapacidad de acoger el punto de vista de los otros, ¿ya? De los otros. El niño cree que si él ve esto, todo el mundo que está a su alrededor ve lo mismo. Alternativa C. A ver, jóvenes, 99. Analice las siguientes premisas de un detective en una escena del crimen. Premisa uno. A ver, vamos a subrayarla. ¿Qué nos dice, jóvenes? Todos los que entraron a la bóveda
sin forzar la cerradura, tenían la clave de seguridad. Noten, todos los que entraron a la bóveda sin forzar la cerradura tenían la clave de seguridad. Premisa 2. El sospechoso Martínez entró a la bóveda sin forzar la cerradura. Conclusión. Por tanto, Martínez tenía la clave de seguridad. Bien. Aquí es una pregunta sobre el pensamiento. He puesto los siguientes jóvenes para que se pueda comprender mejor. Primero, claro, lo que hemos hecho es un razonamiento. Tiene que ver con razón. Es un razonamiento, jóvenes. Pero quiero que sepas que los razonamientos ocurren o se originan cuando se unen juicios. Juicios. La pregunta es, ¿qué es un juicio primero? Acá arribita lo he colocado para que lo puedas ver. Un juicio es una oración que resulta de la unión de dos o más conceptos. Ejemplo, ejemplo de juicio. Me está diciendo, ojo, que todo juicio tiene que tener dos o más conceptos. A ver, vamos a ver si se cumple. Todo equipo tiene un entrenador. A ver, identifiquemos los dos conceptos. Tiene que tener dos o más conceptos para que sea considerado juicio. Concepto uno, equipo. El equipo es un concepto, conjunto de personas. Bueno, el concepto entrenador, persona, ¿no? Hay dos conceptos. ¿Es un juicio? Sí. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pasamos recién a la razón, al razonamiento. ¿Qué sería razonar? Es unir juicios. Unir juicios. A ver, claro, para llegar a una conclusión, ¿ya? Y estos razonamientos pueden ser deductivo o inductivo. Primero, a ver, juicio uno, juicio uno, ¿ya? Si me está diciendo que razonar es unir juicios, a ver, vamos a unir juicios. Juicio uno, todo peruano es latino. Primero, esta premisa, ¿será un juicio? Sí, porque tiene dos conceptos, miren, peruano y latino. Ah, si cumple, es un juicio. Premisa 2, todo chimbotano es peruano. A ver, nuevamente, chimbotano es un concepto, persona, bueno, peruano, otro concepto. Por lo tanto, estas dos premisas son juicios. Y esto nos va a conllevar a un razonamiento y vamos a llegar a una conclusión. Si decimos que todo peruano es latino, miren, todo peruano es latino, todo chimbotano es peruano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que todo chimbotano es latino. Es latino. Bien, entonces, esto guarda relación, jóvenes, con esto, pues miren. Premisa uno, premisa 2. Acá es razonar. La función del pensamiento aquí es razonar. Pero decimos que este razonamiento, para llegar a esa conclusión, puede ser de dos tipos, inductivo y deductivo. ¿Cuándo es inductivo, profesor? ¿Cuándo un razonamiento es inductivo? Cuando va de lo particular y llega a una conclusión general. Parte de observaciones específicas, particulares. Por ejemplo, las plantas del patio crecen al recibir luz solar y agua. Por tanto, todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. Partió de la observación de una planta,
luego vio otra planta que recibía luz y agua, luego vio a otra planta que recibía luz y agua y crecía. Y luego de esas observaciones particulares, llega a una conclusión general. Todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. Pero es un razonamiento inductivo, particular a lo general. Pero el deductivo es al contrario, va de lo general a lo particular. Básicamente se basa primero en una premisa general para llegar a conclusiones particulares o específicas. Y eso es lo que ocurre acá, pues jóvenes, miren. Cuando ya dice todos, es una conclusión general. Miren, es una premisa general. Todos, no parte de lo particular, parte de lo general. Todos los que entraron a la bóveda sin forzar la cerradura tenían la clave de seguridad. Ahora, el sospechoso Martínez entró a la bóveda sin forzar la cerradura. Por tanto, Martínez tenía la clave de seguridad. ¿Qué hicimos ahí? Partimos de lo general y llegamos a una conclusión particular. Por lo tanto, podemos decir que se trata la función de razonamiento, ¿no? Porque nos habla de juicio uno, juicio 2. Entonces, es razonar, pero este razonamiento es deductivo, porque va de lo general y llega a una conclusión específica o particular. Alternativa B. Jóvenes, finalmente, pregunta 100. Nos dice, lo que permite separar mentalmente una cualidad de otras, considerándola aisladamente, se conoce como. Seguimos en el tema de pensamiento, en el tema de pensamiento, específicamente en las operaciones del pensar. Si vemos el pensamiento como una actividad para resolver problemas, porque cuando resolvemos problemas pensamos, pero cuando pensamos hacemos operaciones en nuestra mente. Hay operaciones. Una operación, jóvenes, es la abstracción. Una operación del pensamiento es la abstracción. Profesor pregunta, ¿qué es la abstracción? ¿En qué consiste? Abstracción es separar mentalmente ciertos rasgos o ciertas características que son esenciales de cada objeto o situación y deja de lado otros rasgos o características que no son esenciales. A ver, recordando incluso un poco en lo de filosofía, ¿qué era una esencia? ¿Qué es algo esencial? Algo que no se puede cambiar, porque si lo cambias, ese objeto deja de ser ese objeto. Por lo tanto, si una característica es esencial, debe estar presente sí o sí en ese ejemplar. Por ejemplo, jóvenes, acá, miren, si comparamos un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide, trapecio, trapezoide, haciendo caso omiso, sus colores, su forma, podemos considerar de estos 6 casos dos rasgos, dos características esenciales que no se pueden quitar, porque si se quitan,
Lo de aquí dejarían de ser cuadriláteros. Estos seis objetos son cuadriláteros. Estas cuatro figuras son cuadriláteros. La pregunta es, ¿cuál es la esencia? ¿Cuáles son las características o los rasgos que hacen que los cuadriláteros sean cuadriláteros y no otra cosa? Son dos rasgos. Primero, que tengan cuatro lados y cuatro ángulos, ¿correcto? El cuadrado, miren, tiene cuatro lados y cuatro ángulos. Igual el rectángulo, cuatro lados y cuatro ángulos. Lo mismo con el rombo, con el romboide, con el trapecio y con el trapezoide. Y por eso, como tienen cuatro lados y cuatro ángulos, son llamados cuadriláteros. Porque si, a ver, así al cuadrado o al rectángulo o al rombo o al romboide le cambiemos de color, eso no sería su esencia. Porque así cambien de color, jóvenes, van a seguir siendo cuadriláteros. Pero si variamos allí a tres lados, dejarían de ser cuadriláteros y serían más bien triángulos. Entonces, esa capacidad, esa operación mental de poder separar características, rasgos esenciales de cada objeto, se llama abstracción. Abstraes lo esencial. Abstraes el rasgo o la característica fundamental que no puede cambiar. Entonces, jóvenes, eso es abstraer, ¿correcto? Separar mentalmente esa característica esencial. Entonces, alternativa 100 aquí la C, abstracción, jóvenes. Abstracción. Muy bien, muchachos. Hemos finalizado con la resolución de todas las preguntas de las áreas de filosofía y psicología. Este video, jóvenes, está quedando grabado aquí en esta comunidad académica, La Caverna de David, para que tú puedas repasar, ver el video las veces que quieras, ¿correcto, jóvenes? Y de esa manera vayas consolidando más la información. Cuando uno repasa más, la información se sigue manteniendo fresca y no se olvida con facilidad. Por eso, jóvenes, les repito siempre, si ven un tema el día de hoy, traten de repasarlo después de 2 o 3 días. O si pueden el mismo día, mucho mejor. Pero no hagan lo contrario, porque hay jóvenes que ven el tema de hoy, se me ocurre, el tema de aprendizaje, y ya no lo ven más hasta el próximo ciclo, lo cual es un gran error. Y otra estrategia más que te puede ayudar. Uno aprende más, jóvenes, cuando comparte con otro lo que sabe, cuando enseñas. Aprendes más todavía. Porque, claro, el hecho de enseñar implica, obviamente, que estés preparado para poder impartir ese conocimiento. Jóvenes, entonces, aquí queda la resolución del segundo formativo 2026-3
¿sí? De este ciclo de la Universidad Nacional del Santa. Si no te has suscrito todavía, te invito a que lo puedas hacer, porque de esa manera cooperas y ayudas a que esta comunidad académica pueda seguir creciendo, se pueda seguir difundiendo y avancemos, jóvenes, como familia y como comunidad académica. Entonces, suscríbanse, los que todavía no lo han hecho, compartan el video, comenten y activen la campanita de notificación para que se les pueda mencionar, notificar, valga la redundancia, cada vez que subimos un nuevo video. Campeón, mis mejores deseos para ti, a seguir esforzándose y a seguir adelante. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.